Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir ahora con la segunda parte, crecimiento. Recuerden que en la clase anterior vimos cuestiones que se referían a las formas de medir el crecimiento y estuvimos introduciéndonos un poco en composición. Hoy nos vamos a dedicar sobre todo a tratar de descifrar lo que es el peso maduro. ¿Sí? Es importante el concepto de peso maduro porque para entender el ejercicio productivo de las recrías y los engordes, el concepto de frame y peso a una determinada composición corporal que es en la que queremos faenar los animalitos, digamos, es una cuestión alrededor de la que se le puso mucho esfuerzo de investigación para entenderla, no solo por las cuestiones de, de formulación y de interpretación de los requerimientos, sino también para armar las estrategias en el ejercicio de recría y de engorde. ¿Sí? Antes que nada vamos a hablar de tamaño, vamos a tratar de diferenciar tamaño de peso. ¿Sí? El tamaño tiene que ver con el crecimiento de los huesos. Y el crecimiento de los huesos es importante en la zootecnia de bovinos por dos cosas y en la producción de carne. Primero porque el crecimiento longitudinal de los huesos nos da el tamaño del esqueleto y nos dice en ese esqueleto, digamos, cuánto esqueleto tenemos para llenar con músculo. ¿No es así? A huesos más largos tendremos músculos más largos. Si además son voluminosos, tendremos mayor producción de carne. Entonces, es importante por el crecimiento longitudinal, el crecimiento de los huesos, porque nos determina el punto máximo de tamaño del esqueleto, y tiene una importancia para la industria en términos, sobre todo en los países, por ejemplo, los americanos eh, tienen un premio en la faena por la madurez de la res. ¿No es así? Viendo el grado de osificación en diferentes puntos de la carcasa, ponen un premio en las carcasas y por lo general, digamos, como que correlacionan esa madurez con la terneza. Se sabe que no es tan así, digamos, se sabe que sobre todo en animales menores de 30 meses, pero digamos, es simplemente para que tengan la información de que con el grado de osificación se puede inferir sobre la madurez de los animalitos en la faena. La otra manera sería por los dientes y la cabeza quedara pegada a la res, a la carcasa, digamos. ¿No es así? Podría evaluarse con los dientes si la cabeza queda pegada a la carcasa. Obviamente, digamos, en el desarrollo del hueso, el hueso se forma en la vida fetal en un molde cartilaginoso. Primero se forma en un molde cartilaginoso que es, digamos, luego osificado y empieza un juego de absorción y reabsorción que termina en el crecimiento del hueso, ¿no es así? ¿Cuál es la diferencia primordial entre, entre el cartílago y el hueso? En los dos tenemos células que producen una matriz orgánica que en el hueso es calcificada, es mineralizada con la hidroxiapatita, ¿sí? Con fosfatos de calcio, y en el cartílago no es así? Y eso marca una diferencia fundamental en la nutrición de las células que dan origen al cartílago y al hueso. En el hueso se llaman osteoblastos, en el cartílago se llaman condroblastos, ¿no es así? Entonces, en un molde cartilaginoso, en un molde cartilaginoso, ¿sí? Que luego es, digamos,
Y en el cartílago, como no es calcificado, la nutrición de esos condroblastos llega por difusión a través de la matriz cartilaginosa, en la matriz entre las células. En cambio, en el hueso, como la matriz es calcificada, es más difícil la difusión y hay canalículos por la que prolongaciones de los osteoblastos llegan a los vasos sanguíneos y se nutren a través de vasos sanguíneos. Es decir, que el hueso es vascularizado. ¿No es así? En la medida en que el cartílago se vasculariza, se empieza a osificar el hueso. Perdón, en un hueso largo tenemos, digamos, podemos decir que tenemos dos extremos, que son las epífisis, donde están los extremos articulares, que son cartilaginosos, que es la superficie brillosa de las articulaciones, donde el cartílago amortigua la, la, digamos, el rozamiento entre las superficies articulares, y ese es el cartílago articular, ¿no es así? Son los extremos, digamos, rechonchos de los huesos largos, y tenemos un cuerpo, ¿sí? Que tiene que en el medio, digamos, tiene una cavidad medular, que llamamos diáfisis, y entre cuerpo y extremo o epífisis, tenemos la placa epifisiaria o disco epifisiario, que es el responsable del crecimiento del, del hueso. Esa placa epifisiaria, si esta es la diáfisis y este es si esta es la diáfisis y esta es la epífisis, la placa epifisiaria está entre las dos, en el medio tiene condroblastos, ¿sí? que se dividen y generan sustancia intercelular cartilaginosa que provoca crecimiento para ambos extremos. Por lo tanto, el hueso empieza a crecer en longitud. El disco o placa epifisiaria se mantiene siempre del mismo grosor, y la osificación, digamos, se mantiene el mismo grosor porque hay osificación desde los dos extremos. Es decir, desde el medio del disco los condroblastos se dividen y hacen que la placa crezca, y por los extremos se osifica. ¿No es así? En un punto, en la pubertad, cuando aparecen la elevación de estrógenos, los discos epifisiarios, el crecimiento de los condrocitos se ralentiza, se enlentece, y la sustancia intercelular cartilaginosa de la placa epifisiaria se osifica y termina el crecimiento en longitud, y ahí se dice que está en madurez fisiológica. ¿No es así? Se osifica el hueso. Y termina el crecimiento en largo. Ahí se determinó el tamaño adulto. De ahí en adelante el hueso puede crecer en diámetro a partir del periósteo, que es la membrana que lo recubre. Puede crecer en grosor, pero no va a crecer en longitud. Y eso determina el frame. Ahora, el frame, el tamaño, que por ahí habrán oído hablar 7 millones de frames, en definitiva está determinado por el tamaño del esqueleto, el tamaño máximo al que llega el esqueleto. Es una característica muy heredable, y las diferentes razas, digamos, se mide y se convierte en tablas, se mide por altura la cruz, ¿no es así? Se mide por altura a la cruz o por el largo de algún hueso largo. Básicamente se hace midiendo por la altura de la cruz. Pero les quiero mostrar un ejemplo de la evolución y de lo heredable que es el tamaño
en los bovinos. Esto es una foto de un campeón Aberdeen Angus del año 1953. Fíjense la proporción entre la altura del bichito y los dueños, los que están al lado. Fíjense cómo cambió en 30 años. Digamos, esto no, digamos, hubo un mecanismo de selección de animales más musculosos. Estos eran muy precoces y engrasados, con mucha grasa. Fíjense que este bicho está redondo de la grasa y de ahí para abajo todo esto es grasa. No es así, digamos, fíjense, digamos, cómo cambió a un tipo más magro, mucho más alto, con un frame mucho más alto, que pasa a los que lo están teniendo, campeón del 89, el New Type, que eran animales musculosos que se les fue la mano en la selección del tamaño. Y acá hay una vuelta para atrás, en el campeón del 2014, un animal más moderado, porque esto se puede de manos terminarlos y se puede en manos la capacidad de las hembras esas en vivir en campos con recursos escasos, la gran antinomia, tamaño de la madre con tamaño y producción del, del, del producto, digamos, ¿no es así? Y como todo en la biología, tendieron a la moderación, digamos, los frames moderados son los de moda hoy. Una vaca, digamos que por ahí le cuesta un poco más que a esta chiquita, pero un novicio que es más fácil de terminar que este, digamos, ¿es así? Y vamos a ver cuando veamos genética, vamos a ver el concepto de heredabilidad, que es la parte de la variación genética que es realmente heredable. Lo vamos a ver en detalle cuando veamos la parte de genética, pero es de la variancia, de la variación genética total, que parte se debe a la varianza aditiva, que se llama, que es realmente heredable. Hay partes de la genética que no son heredables, por ejemplo el vigor híbrido. Esto está enfocado en la parte, en los caracteres que realmente pasan de una generación a la que sigue. Y uno de los que fuertemente pasa, digamos, fíjense que la heredabilidad es del 0,62, es el tamaño, la altura, el tamaño adulto, el frame. No es así, es muy heredable, por eso el cambio fue tan significativo en el proceso selectivo a lo largo de los años. Y fíjense que los cambios que adentro de este bicho hay dos de estos en 30 años. Y en otros 30 años o en 25 años hay, digamos, lo volvieron a reducir, digamos. Hay una fuerte, y yo les estoy haciendo hincapié en el frame, que es una medida que se van a encontrar en los catálogos y que nosotros lo hablamos como indistintamente el peso maduro, pero en realidad es una medida lineal, es una medida en centímetros, en pulgadas, ¿no es así? El peso es una medida de masa. Y lo que, digamos, si bien peso y frame tienen una alta correlación, esa correlación no es perfecta. La correlación es del 0,76, es decir, que varían juntos. Cuando aumentan los dos juntos, pero ese aumento no es de uno para los dos. No es así. Y eso explica por qué podemos cambiar la composición corporal. Entonces, cuando hablamos de peso maduro, estamos hablando en kilos. Y para cada frame se estima un peso maduro como una manera de poner en contexto el peso al que vamos a terminar un novillo o el peso al que vamos a terminar, digamos, al que vamos a tener una vaca adulta. Hay una regla de mnemotécnica que dice que el peso de terminación de un novillo es igual al peso en libras, digamos, el peso en libras, esto en libras,
Ustedes recuerden que una libra es 453,6 gramos. ¿No es así? Entonces, el peso en libras de determinación de un novillo sería 650 más el frame score por 100. Es decir, para tener un cálculo rápido, es decir, que un bichito de frame 4 sería 400, 4 por 100, 400 más 650, 1050 libras. 1050 libras, que por 400 es como 480 kilos, una cosa así, habría que hacer la, la cuenta. Entonces, frame es una cosa, peso maduro es otra. ¿No es así? Peso maduro se habla en kilos, frame se habla en centímetros. Altura y peso, altamente correlacionados, pero dos variables diferentes de medir. ¿Sí? Hay dos, digamos, y les quiero mostrar porque con la semejante variación que les mostré en la foto de recién, ¿no es así? Digamos, hemos podido manejar el peso maduro. Y digamos, como en realidad hemos podido manejar el peso maduro, pero no hemos podido, o todavía sigue siendo que un gramo de grasa tiene 9,4 kilocalorías y un gramo de proteína tiene 5,6 megacalorías, y eso no lo hemos podido manejar, digamos, hay que tratar para poder hablar en contenido composicional y calórico de la ganancia, y como nosotros lo que queremos llegar es a un punto óptimo de composición en las reses que carneamos, tenemos que definir el peso maduro, porque como varía, tenemos 9 pesos maduros diferentes con las variaciones que le podemos poner a esos 9 frames con otras influencias como sexo, estado nutricional, castración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos modalidades para definir el peso maduro. Una modalidad es que es el punto de equilibrio del peso vivo para animales comiendo dieta de forraje. Es decir, serían animales comiendo dieta de forraje donde el animal no carga más proteína en el cuerpo. Ese punto en el contenido del peso de grasa, el peso vacío es 25%. 25% del peso como grasa. Otra manera define el peso maduro o adulto como aquel punto en el que se alcance la máxima cantidad o masa de proteína en el cuerpo, independientemente de que el bicho después pueda seguir creciendo, aunque crezca únicamente depositando grasa. Probablemente este es el criterio más aceptado. ¿Sí? Bien, la relación entre frame y peso maduro no es perfecta, y el frame es usualmente medido como el largo de determinado grueso o altura de la grupa. En cambio, el peso es una medida de masa no lineal, eso ya lo vimos. Les quiero mostrar un trabajo que es viejo, del 84, pero que es un trabajo clásico que dio origen a mucho de lo que hoy es el NRC 2016, a mucho de lo que es el SINCPS, el programa de nutrición de Cornell, y a mucho de lo que hoy se define en el modo de definir los requerimientos de los animales en crecimiento hoy, que es este trabajo de Fox. ¿No es así? Ustedes aquí tienen, ellos estimaron contenido de grasa en varios pesos vivos vacíos. Esta es la abreviatura en inglés de peso vivo vacío para animales con diferentes frames. Usaron diferentes frames. Yo en el gráfico les estoy poniendo uno solo en este momento. Después van a aparecer los otros que son frames, vaquillonas de frame bajo. ¿No es así? En este eje tienen la grasa expresada como porcentaje del peso vivo vacío,
que ustedes recuerdan de la clase anterior, es entre el 85 al 95% del peso vivo devastado y del peso vivo lleno. Digamos, es como estudiamos la clase pasada, que se mide la masa en el crecimiento. Entonces, grasa como porcentaje del peso vivo vacío y cómo varía en virtud del peso vivo vacío en kilogramos. Peso vivo total vacío en kilogramos. Quiere decir que para este bicho de 600 kilos de peso vivo vacío, en este punto tiene 50% de grasa. Y acá tienen cómo evolucionó en Batillona de frame bajo la deposición de grasa, digamos, el porcentaje de grasa en el peso vivo vacío. Y acá ven que se incrementó con esta pendiente, llegó a este punto de inflexión y se empezó a incrementar con una pendiente mayor. Es así, en una tasa más acelerada. ¿Por qué? Porque acá la deposición de grasa era más baja, proporcionalmente estaba deponiendo proteína y en un punto dejó de deponer proteína y empezó a deponer solamente grasa. Entonces empezó a subir en una tasa, en una pendiente más acelerada. ¿No es así? El punto de inflexión fue en el 35% de grasa en el peso vivo vacío. Es decir, que en este punto la ganancia empezó a ser solamente grasa o casi solamente grasa porque la ganancia contenía más de 8 kilocalorías por gramo y se supone que por arriba de 8 kilocalorías por gramo, digamos, de ganancia, si uno cuenta el agua, no hay lugar para que ponga proteína. Eso lo recuerdan de la clase en la que vimos condición corporal. ¿No es así? La menor pendiente de este punto indica que la deposición de grasa es una menor proporción de cada incremento de incremento en el peso. Y aquí toda la pendiente es debida a grasa. ¿No es así? Ahora, acá tienen esta misma curva, es esta. Y acá tienen 6 frames más. Vaquillona de frame bajo, vaquillona de frame medio, vaquillona de frame alto, novillo de frame bajo, novillo de frame medio, novillo de frame alto. ¿No es así? Acá hay ya de movida, hay una diferenciación donde las curvas de los novillos están más atrás que las curvas de las vaquillonas. ¿No es así? Es decir, que la deposición de grasa en los novillos fue más atrasada que la de las vaquillonas. Para llegar al mismo porcentaje de grasa, los novillos tardaron más kilos, los novillos de frame bajo tardaron más kilos que las vaquillonas. Eso se debe a una diferencia en madurez, dada por las vaquillonas en definitiva, porque se termina el crecimiento antes por los estrógenos, el crecimiento longitudinal antes por los estrógenos, influencia del sexo. Ahora, si ustedes se fijan, digamos, el punto de inflexión en que en que la masa, digamos, porque todas estas pendientes muestran que la increción fue solamente de grasa porque se empinaron las pendientes, este punto fue sorprendentemente constante para todas las clases examinadas, que son estas clases. Esto muestra que el peso maduro para animales de diferente frame, tamaño esquelético, ¿sí? Crecimiento longitudinal del hueso, este bicho era de un frame más alto que este novillo, ¿no es así? Pero, digamos, para animales de diferente frame, el peso maduro es constante composicionalmente. Digamos, la misma composición corporal a un mismo peso, a diferente peso final, pero para ese peso final la misma composición corporal. Acá lo vamos a ver como un ejemplo entre los extremos. Una ecuación que podría predecir para todas estas clases el porcentaje de grasa del peso vivo
es esta, que está sacada de todas las clases, y si puedo usar una ecuación para todas, esto significa que la composición corporal a un peso específico del peso maduro es una constante. Es decir, que cuando yo expreso un animal en porcentaje de su peso maduro, la composición corporal es la misma siempre que el porcentaje corporal del peso maduro sea el mismo. Es decir, en el 60% del peso maduro de un animal de frame 9 tiene en su cuerpo la misma cantidad de grasa porcentualmente que un animal de un frame 1 que también está en el 60% de su peso maduro. Y vamos a tratar de hacer una comprobación, digamos, grosera de esto, pero antes, digamos, yo conociendo o pudiendo calcular con las ecuaciones que vimos en la clase pasada, el peso vivo vacío de un ternero, y sabiendo su porcentaje de grasa, que lo podría saber, por ejemplo, por ecografía, puedo calcular, podría predecir su peso maduro. ¿Es así? Ahora, fíjense, aquí tengo un extremo vaquillona de frame bajo comparado con el otro extremo que tengo en estas 6 clases, que son novillos de frame alto. ¿No es así? Y tengo que el 35% del peso vivo vacío para las, digamos, marco como constante el 35% del peso vacío, que ya vimos que fue sorprendentemente constante entre todas las clases de frame y sexo que pusimos aquí, y voy a elegir arbitrariamente el 25% del, del peso vivo vacío, digamos, como grasa. Entonces, en la vaquillona, en la vaquillona de frame bajo, el 35% del peso vivo vacío lo tuve más o menos a los 410 kilos. Y el 25% lo tuve, habrán sido 290. Aquí lo estoy calculando, 285 puse. 285 dividido 410 me da una proporción de 0,69. Si hago el mismo ejercicio para los novillos, tengo que el 35% del peso vivo el 35% de grasa en el peso vivo vacío lo tuve a los 740 kilos, ¿no es así? Y el 25% lo tuve a los 510. Y esa proporción me da 0,69, digamos, y esto está calculado así, groseramente, haciendo, digamos, no tengo el número exacto porque saqué el gráfico del trabajo, no tenía la tabla que dio origen a los datos, pero ustedes se dan cuenta la constancia en la composición corporal expresada como un porcentaje del peso vivo maduro. Ahora, hay una cuestión aquí que es de notoria y que, digamos, que la debo aclarar antes de seguir. Esta sorpresiva constancia en el 35% de grasa corporal es de un trabajo en 1984. Los bichos cambiaron entre 1984 y hoy, ¿no es así? Y probablemente más en un rato, cuando les ponga lo que NRC 2016 toma como composición en grasa, digamos como porcentaje del peso vivo vacío para cada score de condición corporal, y lo que toma como peso maduro, van a ver que el porcentaje de grasa es menor, pero hay que tener en cuenta la evolución en el tiempo. Y en virtud de eso, les quiero, perdón, antes de llegar a eso, ¿puede alterarse el tamaño maduro? Y les cuento algo que pasó en la Argentina, digamos, antes de los años 2000, ¿es así? Y que es más o menos lo mismo que vieron en la foto de los campeones de Estados Unidos con los que arranqué la charla. Antes del año 2000 teníamos los terneros bolitas.
en un momento se puso muy complicada la economía, la rentabilidad de los criadores era muy baja y, y no convenía recriar. Y los criadores empezaron a aparecer los feedlots y los criadores empezaron a engordar sus terneros con raciones muy energéticas, planos nutricionales muy altos y engordaban los bichitos de 240 kilos, lo cual era para ellos una salida económica, digamos, le lograban un mayor precio a sus terneros, convertían muy eficientemente alimento en carne en esas etapas tempranas del crecimiento, vendían un ternero liviano y, y, pero digamos, y ellos unitariamente producían más carne, pero producíamos muchísima menos carne como país y la industria era tremendamente ineficiente porque el mismo costo industrial tenía para matar un bichito de 240 kilos que para matar un novillo derecho de 460. ¿No es así? Todavía estamos viviendo las secuelas de esa eh, desesperación por tener bichos de liviano, por una desesperación financiera, pero digamos, pero han ido tratando de legalmente ponerle un límite a la faena de bichos chicos y hubo que empezar a estirarlos y empezaron a aparecer nuevamente los diferentes tipos de recría. Entonces, esto, y lo vamos a ver también cuando hablemos de pubertad precoz cuando hablemos de pubertad precoz en la recría de hembras, digamos, tiene que ver con los altos niveles de nutrición que se utilizan en etapas tempranas, que disminuyen el peso maduro. En consecuencia, estos bichitos tienen un porcentaje de grasa parecido, no igual, digamos, pero parecido al de bichos que por ahí en el mismo frame son más grandes con porcentaje, con alimentaciones más bajas en contenido de nutrientes. Entonces, para ganado precoz, me refiero a ganado precoz, a frame chicos, se recomienda en forma general histórica de los criadores, de los invernadores, digamos, siempre se mantuvieron planos de crecimiento moderados, yo diría abajo de los 800 gramos o 900 gramos, dependiendo de- del, del frame, durante el 75% del peso de faena. Si queríamos faenar a los 400 kilos, y al menos hasta los 300 se llevaban en plano de crecimiento bajo, independientemente de que fuera con una restricción con silo o en el campo natural o con verdeos o con con una digamos, jugando al sobreaño de los terneros, pero era una manera que le llamaban como de estirar los animalitos, ¿no es así? Eh, Desde que Brody, que es el que vimos la fórmula de la clase pasada, hizo las curvas en 1964, hubo debate alrededor de dos cuestiones que se zanjaron entre alrededor de los 80. Que, digamos, una decía que la composición a un peso vacío dado es constante, pero la observación de los criadores que hacían esto negaba eso, porque entonces, si al mismo piso vacío, ¿por qué los animales se podían estirar? ¿Cuál fue la solución a ese dilema? ¿No es así? La solución fue que la composición corporal, cuando es expresada como porcentaje del peso maduro, es fija, es lo que vimos en el trabajo de Fox. ¿No es así? El peso más bien, el peso maduro, más bien que fijo, es elástico. Digamos, yo puedo aumentar o disminuir, influyendo con prácticas de manejo o de genética, el peso maduro, pero la composición y las diferentes fracciones del peso maduro dentro de cada clase de peso maduro que tenga
la composición en cualquier punto de la vida o de la evolución del peso del animalito es constante cuando es a misma proporción. Dos pesos maduros diferentes, ¿sí? Dos pesos maduros diferentes, digamos que yo digo que el peso maduro es el 25, se alcanza al 28% de grasa en el peso corporal. ¿No es así? Y acá tengo graficado peso, ¿sí? Si tengo dos animales de peso maduro diferente, en dos targets de peso eh, diferentes, que hicieron esta curva de crecimiento, ¿no es así? En el peso, digamos, al 60% de este, que probablemente sea aquí, la composición va a ser igual en el 60% de este, que probablemente sea aquí, y va a tener el mismo porcentaje de grasa. ¿Es así? El que cambia es el peso maduro, no la composición a cada fracción del peso maduro. El peso maduro es entonces es definido entonces como el punto al que la masa de proteína alcanza la meseta, es decir, no se depone más proteína. Después de ese punto en que se alcanzó el peso maduro, el crecimiento puede seguir, pero no se depone más proteína. Todo lo que se hace es el 100% de la deposición de tejido es grasa. ¿No es así? En NRC 2016 hoy está definido como peso maduro de vacas lecheras la misma definición. Digamos que la masa corporal adicional ganada no contiene ganancia de proteína neta adicional, es decir, no hay más deposición neta de proteína, ¿no es así? Con una condición que se supone que ocurre a los 4 años de edad y con una condición corporal de 5 en una escala de 1 a 9, mediana. Ahora, si ustedes miran las tablas de condición corporal, fíjense en la tabla del NRC que trae, les voy a presentar la filmina en la clase que viene, que trae en una columna el porcentaje de grasa corporal en los diferentes scores de condición, y la condición 5 está alrededor de 20. ¿No es así? Pero eso es por el cambio que ocurrió en los animales. ¿No es así? Y en el cambio genético que ocurrió. Acá les quiero mostrar, y en el mismo sentido en el que venimos hablando, aquí tienen, en el eje de las X, tienen la deposición de proteína o de grasa en gramos por kilogramo de ganancia. ¿No es así? 700 gramos cada 1000 de ganancia, 500 gramos cada 1000 de ganancia. Y aquí tienen el porcentaje de grasa corporal. ¿No es así? Esta línea es el 0. Acá no hay ganancia de proteína. ¿No es así? Y acá están marcados dos sets de ecuaciones. Uno, que es, no me sale el nombre de este señor, no sé si un investigador de los años 70 importante, que son los que marqué en verde, que marca cómo fue incrementándose la grasa, digamos 200 gramos de grasa por kilo, 400 gramos, 700 gramos de grasa por kilo, digamos, y fue incrementándose el porcentaje de grasa corporal y fue disminuyendo en la medida en que se incrementó el porcentaje, la acreción de proteína hasta que llegó al 0. Quiere decir que aquí, para estos animales, estaba el peso maduro en el que la increción de proteína fue 0, y eso tuvo cerca del 50% de proteína de grasa en el peso vivo. ¿No es así? El animal creció o depuso proteína hasta el 50% del peso vivo vacío. Los bichos del 74, estamos hablando de New Type. New Type, digamos, siguieron metiendo proteína
hasta que el 50% del peso era eh, grasa. ¿Hasta dónde crecieron? Sin embargo, los animales digamos, el set de ecuaciones que aparece en celeste, que llegaron al cero antes que el 50%, al cero de increción de proteína entre el 35 y el 40%, con datos más recientes del 2000, después del cambio genético, después de que se empezaron a modernizar esos bichos enormes de la década del 80, del 75 al 80, eh, digamos, llegaron al cero entre el 35 al 40. Estos animales son de frame más chico, tienen menor peso maduro, ¿no es así? Y esto muestra cómo cambiaron el peso maduro desde la genética, digamos, es una demostración de cómo cambió la composición de la ganancia, ¿no es así? Ahora, ¿cómo puede alterarse el tamaño maduro? Ustedes tienen aquí las curvas de crecimiento, las ondas de crecimiento que vimos en la clase pasada, la primera onda, la segunda, la tercera y la cuarta, y recuerden que teníamos una curva que marcaba cómo evolucionaba el consumo y cuando el bichito estaba en balance energético, el consumo acá estaba creciendo, ¿no es así? Recuerdan esa parte de las ondas y esto marca la proporción relativa de los diferentes tejidos que corresponden a la onda, la cabeza, después cómo viene de las extremidades, y para cada porción una de las regiones de grasa. No es así, acá estaba la perirrenal, la intermuscular, la subcutánea y el marmoreado, ¿no es así? Ahora, si esto es el tiempo, ¿no es así? Yo puedo apretar la curva o alargar la curva a través del nivel alto bajo de nutrición. Con mucha nutrición aprieto la curva y tengo el marmoreado, digamos, las deposiciones de grasa las hago anteriores. O bajando el nivel de nutrición, la largo. Castrando con el sexo, como digamos las hembras, van a estar más de este lado que de este, porque su crecimiento en longitud de los huesos tarda antes y se da antes y se acelera el proceso de engorde y por eso las hembras se llegan a un nivel de composición corporal de grasa, de porcentaje de grasa en el peso vacío, a una proporción de grasa en el cuerpo similar antes que un novillo, por ejemplo. ¿No es así? La castración y obviamente la genética. Digamos, suponiendo en la misma raza, un animal de frame chico está en este punto, antes que en la misma raza un animal de frame grande está en este punto. O en dos razas diferentes, una Aberdeen Angus respecto de un Charolais. ¿Es así? Bien. Entonces la forma y la composición del cuerpo cambian a medida que el animal madura. Si se adelanta esa madurez, se baja el peso maduro y el suministro de nutrientes debería ir coordinado con esta progresión para tener tasas óptimas de crecimiento. Uno lo ve, digamos, de las dos maneras, en animales de 300 kilos y que por ahí lo que tengo que hacer es esto. ¿No es así? Ahora, en animales de 140 lo que tengo que hacer es esto. No es así, es simplemente para que tengan la dinámica de la sonda de crecimiento en la cabeza cuando piensen el ejercicio que van a hacer con los terneros que compran. Si compran un ternero de 90 kilos y van a tener que inventar una recría restringida o algo en este sentido, porque si lo ponen en un plano alto crecimiento, lo que termina pasando es esto. Ahora, si compran un ternero de 300 kilos, directamente lo tenemos que meter en esto para meterle 90, 100 kilos de grasa. ¿No es así? Bien. Y en el mismo sentido, acá tienen digamos, las deposiciones de las grasas de cada onda, la perirrenal,
la intermuscular, la externa y el marmoreado, y cómo la deposición de una grasa desplaza la deposición de la otra, pues, digamos, por su preponderancia biológica en ese tiempo de comida, y cómo los diferentes niveles me arman la longitud de las curvas. Entonces, obviamente, con un nivel alto de nutrición, yo, digamos, la grasa que quiero, porque en realidad debería limitar estas tres, y en la teoría debería favorecer esta. Entonces, si aprieto mucho la dieta, aprieto las curvas y esta me aparece antes la del marmoreado. ¿No es así? Y si no, digamos, voy poniendo grasa, la perirrinal es toda grasa que se va cuando emprolijan la carne. Y es difícil de venderse, la termina llevando el severo. A nosotros no nos pasa porque consumimos muy liviano. Y no es así, pero cuando los novillos que entran son pesados, la verdad que el modo es este. ¿Es así? Bien. Les quiero comentar ahora, este es un trabajo muy conocido que estudió muy nombrado, un trabajo que aparece en muchos artículos, que estudió la influencia del nivel nutricional anterior a la entrada al feedlot. Trabajaron con 5 niveles nutricionales. Un destete precoz a los 105 días y derecho a una dieta de feedlot. Destete de 8 meses se sacó de la madre a una dieta de feedlot. Son todos compañeros, digamos, que se fueron separando para los tratamientos, ¿no es así? Un destete de 8 meses, pero en lugar de ir a un feedlot, hicieron 4 meses en un trigo, en un verdeo de invierno, y luego entraron al feedlot, ¿no es así? Es como si se hubieran destetado en la pampa húmeda en marzo y estuvieron hasta marzo, abril, mayo, junio, julio, y en agosto, después de dar vuelta en los verdeos, se entraron al feedlot, y digamos, una invernada larga, pero que a la mitad del verano entraron al feedlot, y una invernada larga de sobreaño, que pasaron al feedlot recién después de haber pasado el segundo verano. Digamos, hicieron todo el verano que siguió a su primer verano en el campo natural. ¿No es así? Obviamente, las edades a la entrada al feedlot fueron diferentes. Estos entraron más chiquitos y estos entraron con año y medio. Los días en el feedlot fueron diferentes, porque obviamente estos entraron más grandes y estos estuvieron mucho más tiempo en el feedlot. El consumo fue diferente, ¿no es así? No me quiero detener en eso, pero ténganlo como impacto de edad en el consumo y en la eficiencia de conversión. El ADPB fue diferente, e incluso, salvo en esto, fue creciendo en la medida en que el peso de entrada al feedlot fue más grande, ¿no es así? Pero también es verdad que la eficiencia de conversión fue mejor en los animales más chiquitos. Esto como datos físicos del feedlot. La cantidad de carne producida fue más grande en los bichos que estuvieron más tiempo, ¿no es así? Ahora, esto como datos físicos del ejercicio en el corral del feedlot. Pero ¿qué pasó con los cuerpos de esos bichos? Y acá tienen la increción, digamos, la cantidad de grasa o de proteína depositada en cada punto del peso corporal vacío, según la evolución del peso. Acá estamos con evolución del peso vivo vacío. Después lo vamos a ver en días, pero ahora lo estamos viendo en el eje de las X contrapeso. ¿No es así? Y vemos la increción de grasa arriba y de proteína en la serie de puntos abajo. Cada punto es el peso de entrada, es el peso vacío de entrada para la cantidad de cada uno de los dos componentes,
Y el punto es el punto de cantidad en la salida. Es así, ¿qué pasó con la grasa? Estas son las entradas en la grasa que obviamente fueron más altas en la medida en que entraron más pesados, porque los bichos habían crecido más y la relación a la increción total de grasa tiene que ver con el peso vivo vacío. Si la composición de grasa en los diferentes puntos de entrada de las diferentes invernadas. ¿No es así? La masa de grasa aumentó con la edad o con el peso a la que entró, porque obviamente estos entraron más grandes al filtro. Esto es punto de entrada al filtro. Estos 5 puntos que les coloreé de manera diferente. ¿No es así? Pero además varía con los diferentes consumos de energía en las diferentes invernadas. ¿No es así? Fue menor la cantidad de grasa en los que pastorearon todo el verano, que son estos, ¿sí? Campo natural todo el verano, fue menor que en los que pastorearon menos tiempo y, digamos, estos que pastorearon trigo o los que pastorearon menos verano. Estos entraron con más grasa de estos, porque estos obviamente tuvieron más hambre. Digamos, comieron peor en ese campo natural todo el verano. Tuvieron el doble de tiempo en el verano en campo natural. Y el porcentaje en C y D, digamos, el hecho de que el porcentaje en C y D, como es peso de ingreso, estos son bichitos recién salidos de la madre. En este punto es probable que todos estos terneros estaban igual que estos. Esto lo explica la edad. Esto lo explica los diferentes sistemas de recría previos a la entrada al field. ¿No es así? Entonces el C es el destete convencional, el D es el destete precoz, y el E es el verdeo de invierno, que obviamente como tuvo el verdeo de invierno, digamos, entró con un poco más de, entró casi en la misma cantidad de grasa, pero 40 o 50 kilos antes que la que se estiró más. ¿No es así? Ahora, cuando se ponen todos los datos juntos y se regresan todos los datos juntos en la relación entre increción de grasa, kilos de grasa y peso vacío, la relación fue cuadrática. La tasa de aceleración de la deposición de grasa fue mayor en la medida que aumentó el peso vivo vacío. ¿Qué pasó con la proteína? Es decir, que la relación de la deposición de grasa con peso vivo vacío no es lineal, fue cuadrática. ¿Es así? Ahora, cuando hablamos de proteína, la relación fue lineal. Independientemente de lo que pasó con la grasa, la proteína ajusta mucho a la regresión y la dispersión fue muy corta, fue muy fina, todas fueron más o menos igual. ¿Es así? La masa total de proteína se incrementó. En los tratamientos, en la composición de grasa, ¿sí? Los tratamientos previos, piensen que al feedlot, después de estos puntos, entraron todos a dietas energéticas altas. ¿No es así? Es decir, que la influencia en este peso de salida viene del plano del tratamiento anterior. Los tratamientos modificaron el peso de salida, porque este bicho del tratamiento D, a ver, es el D, salió con 440 kilos para el mercado americano, que es muy liviano para ese mercado, ¿no es así? Con 160 kilos de grasa. Y este de acá, que es el que tuvo medio verano, este de acá, que es el B, que estuvo medio verano, salió a los 530 con menos kilos de grasa que este. Es decir, que modificaron los tratamientos, modificaron el peso maduro. ¿Estamos?
ahí tiene una influencia del, de la restricción o sobrealimentación previo a la etapa de finalización, previo a la etapa del feedlot, del periodo de nutrición previa, cuando estamos hablando en peso. Ahora, cuando la misma relación, ¿sí? Cuando la misma relación en kilos de grasa depuestos, ¿sí? Se pone contra la edad. Fíjense qué interesante. Mientras acá, cuando lo pusimos contra los kilos, fuimos a diferentes pesos vacíos y las tasas fueron diferentes de increción de la grasa. Fíjense la dispersión ahí. Cuando fuimos contra los días de edad, ¿sí? Las pendientes de la tasa de depósito de grasa fueron iguales. Y las que fueron diferentes fueron las pendientes fueron iguales para los 5 tratamientos. Las que fueron fueron diferentes, fue la deposición de proteína. Las tasas variaron a las diferentes edades, que variaron con el tipo de invernada para la proteína. Fueron más altas las pendientes en las edades más tempranas, porque obviamente tenían el impulso de meter proteína, que los planteos de más alargado, de más alto peso de entrada al feedlot y animales que entraron con más del crecimiento proteico hecho, y que incluso en el último la tasa fue muy baja de increción de ganancia de proteína. Fíjate que estos bichos entre los 500 días y los 600 metieron 58, 20 kilos de proteína, mientras que estos entre los 460 y los 600 metieron el doble, casi 40. ¿Es así? Bien, ahora vamos a ver otra serie de trabajos, y en Dofilmina los dejo de aburrir con esto, que muestran el impacto del nivel de nutrición actual sobre la composición corporal. Cuando me refiero al nivel de nutrición actual, la nutrición actual, que es lo que los bichos comen hoy, lo que vimos anterior, el estudio de Gill, es el nivel de nutrición previo, influencia del nivel de nutrición anterior al entrar al feedlot, digamos, en la invernada, en la recría, cómo hubo bichos que los estiraron y cómo hubo bichos que no los, digamos, cómo estiraron a los del B, a estos, y cómo el D y el C no los estiraron. Y vimos que la tasa cuando los expresaban en día, la tasa era constante para la increción de grasa. Ahora lo que vamos a ver es el impacto de la nutrición actual, donde las relaciones no son tan claras. Digamos, hay dos escenarios posibles en la nutrición actual. Un escenario de restricción, que quiere decir cuando damos una cantidad limitada de comida para lograr una DPB que está por debajo de la capacidad genética de ese bichito, o un escenario de ad libitum, donde damos toda la comida para que ese bichito pueda llenar todo lo que es capaz de crecer. Lo que vamos a ver primero es restricción, grasa en restricción, grasa en restricción. Cuando hubo restricción de consumo en materia seca, a medida que aumentó la ganancia de peso diaria entre 700 gramos y 1,3 kg en varios trabajos, a medida que aumentó
la ganancia de peso, ¿sí? Sobró más comida, muchachos. Lo que terminó pasando es que el porcentaje de grasa en la ganancia de peso fue mayor, ¿no es así? Mientras que, curiosamente, en los trabajos ad libitum, amarillo restringido, rosa al libitum, el porcentaje de grasa en la ganancia de peso bajó. ¿Por qué? Porque los bichos de peso maduro más alto son capaces de crecer a una tasa más alta que los bichos de ganancia. Entonces, comiendo al libitum, comiendo a todo lo que podían en los trabajos ad libitum, la parte, la ganancia que fue grasa fue mayor en los bichos que podían crecer menos porque tenían peso maduro más bajo. Eso con alimentación al libitum. En cambio, en el amarillo, con alimentación restringida, en la medida en que los bichos comieron más, el porcentaje de grasa corporal fue mayor. Mientras que en la proteína, ¿sí? Fue constante. ¿No es así? Los bichos en la proteína restringida, metieron toda la proteína que pudieron en el rango de ganancia. En la medida en que se incrementó la ganancia, metieron más grasa. ¿No es así? Ahora, en la proteína que es esta celeste, me equivoqué acá en el color, es esta celeste de acá, está, los trabajos ad libitum, ¿sí? Si bien pasó lo mismo en la creación de proteína como porcentaje, estos bichos estaban creciendo a 1,3 kg, eran de frame más grande que estos, entonces metían más grasa y como cubrían todo lo que tenían para comer, porcentualmente la cantidad de grasa en esa ganancia de peso fue más baja. Espero haber sido claro, ¿no es así? Bien, ahora, acá lo que vimos es composición de la ganancia. Composición de la ganancia. ¿No es así? En porcentaje de grasa proteína en la ganancia de peso. Ahora vamos a ver qué pasó eso con respecto a la ganancia de peso, a lo que un bicho hizo entre un día y otro. Qué cantidad de grasa puso y qué cantidad de proteína puso. Ahora lo vamos a ver en cantidad total de proteína o grasa en kilogramos por día para diferente ganancia de peso vivo. ¿Qué pasó con la proteína y qué pasó con la grasa? ¿No es así? Y acá lo que pasó fue que la ganancia de grasa fue cuadrática y llegó a una meseta. ¿Por qué? Hizo una relación y llegó a una meseta de aproximadamente 550 gramos en el kilo 300. ¿Por qué? Porque más, y ahí se planchó, porque más energía ese bichito no podía guardar porque explotaba. ¿Me, me explico? Hasta 1,3 kg aumentó la creación de grasa. ¿No es así? En cambio, en la creación de proteína fue lineal. ¿Estamos? Esta cuestión. Bien. La proteína tiene relación lineal. Estas curvas muestran que la creación de grasa alcanza una meseta en los 550 gramos, mientras que la de proteína permanece atada al peso maduro, porque no se olviden que los animalitos de aquí son seguramente de frame más bajo que los animalitos de aquí, no es el mismo frame. Acá está variando el ADPB, pero que en los puntos que forman este trabajo, digamos, hay diferentes frames, ¿no es así? Los de tamaño adulto más grande van a tener ADPB más grande. Y pusieron, digamos, la ganancia de proteína es en lineal, mientras que la ganancia de grasa no fue lineal, porque hay un límite
termodinámico. Digamos, si no el bicho explota. Es diferente a una lechera, que la lechera tiene por dónde, digamos, por dónde dejar de acumular, de acumular energía. La larga por la leche, digamos, ¿no es así? Bien, bien. Hasta ahí lo que pasa de directo en composición del peso vivo digamos, por un lado en composición del peso vivo, en la composición del cuerpo como un todo y en la composición de la ganancia. Y ustedes recuerden que lo que tratamos de perseguir es una determinada composición que es el bicho terminado. ¿No es así? Ahora, eso por el lado visto desde la óptica del cuerpo directamente. Ahora vamos a empezar a meter los temas de consumo. Aquí tienen, esto es una simulación hecha con un programa que se llama AMTS, que tiene la misma base que el NRC 2016, que es la base del modelo de Cornell. Es así, esto está expresado en energía metabólica. Estos son novillos que comieron 7 kilos 87 de materia seca por día, no me acuerdo el peso que les había puesto en la simulación, y esa materia seca tiene 2,67 megacalorías de energía metabólica por kilo de materia seca. ¿De dónde pueden inferir eso en estos datos? Yo se los estoy diciendo, pero es que tuvieron disponible 21 megacalorías de energía metabólica dividido 7,87 kilos de materia seca, lo que da una concentración energética de 2,67 megacalorías de energía metabólica por kilo de materia seca. Como consumieron 7,87 kilos de materia seca, se comieron 21 megacalorías de energía metabólica. Bien, el consumo, ahí está, el consumo de energía metabólica fue de 21 megacalorías, que sale de la cuenta 2,67 por 7,87. Ahora, 9,1 megacalorías fueron usadas para mantenimiento, para mantener las condiciones vitales. Eso lo vieron en nutrición. 9,1 megacalorías de energía metabólica fueron utilizadas para metabolismo. Para eso usaron 3,4 kilos de materia seca, que sale de dividir este requerimiento por la concentración energética por 2,67. Es decir, entonces ahí infiero que para cubrir estas 9,1 megacalorías de energía metabólica utilicé 3,4 kilos de materia seca. La eficiencia de la energía metabólica para mantenimiento, ¿sí? Ustedes recuerdan, energía metabólica digestible es descontada la de las heces. Metabólica es descontada la del metano que está en la fermentación ruminal y la energía química contenida en la orina. ¿No es así? Es el 82% de la digestible. Y descontado el incremento calórico, tengo la neta de mantenimiento o la neta de lactancia. ¿No es así? La neta de mantenimiento es el 65-66%, varía con los alimentos, pero como mnemotecnia, ese es el 65-66% de la metabólica. Es decir, que derecho y la neta es la que se usa efectivamente en la función, con una eficiencia para el mantenimiento y con una eficiencia diferente para la ganancia de peso. Estas 9,1 megacalorías de energía metabólica para mantenimiento, utilizadas con una eficiencia del 66%, de las 9,1 megacalorías, utilicé 5,99 megacalorías de energía neta de mantenimiento para el mantenimiento. La diferencia entre estas dos es el incremento calórico. Me quedaron, porque los bichitos ganaron 1,28 kilos por día, me quedaron para hacer esto 1,28 kilos de peso por día, disponibles 4,46 kilos de materia seca, que sale de 7,87 menos 3,41, que son estos 3,41. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Es decir, que estos me quedaron para cosas diferentes que
que el mantenimiento. Es un ejemplo burdo, ¿no es así? En ellos van 11,9 megacalorías de energía metabólica, que ¿de dónde salen? De 4,46 por 2,67. 4,46 por 2,67. Tengo 11,9 megacalorías de energía metabólica. Pero ustedes recuerdan que la energía metabólica se usa con dos eficiencias diferentes. Una eficiencia para mantenimiento, ¿sí? Y una eficiencia para ganancia de peso. La eficiencia para ganancia de peso es del 42%. Quiere decir que de estas 11,9 megacalorías de energía metabólica, el 42%, que son 5,03 megacalorías de energía neta de ganancia, es la energía retenida en el producto. Es decir, que en el 1,28 kilogramos por día tengo contenidas 5,03 megacalorías de energía neta de ganancia, que es la energía retenida, lo que tengo retenido en producto noble formado después de descontado el mantenimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el concepto de energía neta. Entonces ahora les voy a mostrar un cuadro que muestra cómo la increción de grasa para, digamos, relacionada, contenido de grasa o de proteína relacionado a la energía retenida en megacalorías por día. Si ustedes recuerdan, en este bicho, que lo estaba, digamos, en este bicho, tenía 5 megacalorías de energía retenida. Entonces, en ese ejemplo, es así, acá tengo energía retenida en producto, ¿sí? Y kilogramos increción, digamos, depósito de grasa o proteína neta en kilogramos por día. Y no es así. En las menores energías retenidas tuve, digamos, esta cantidad de grasa, esta cantidad de proteína. En las mayores energías retenidas tuve una cantidad mayor de grasa y la proteína fue constante. No hay conflicto con lo anterior porque, digamos, porque acá estamos hablando únicamente de lo después de descontado el mantenimiento, ¿sí? Y siempre hablando de novillos de igual peso maduro, es decir, novillos de igual peso maduro, dos novillos de 400 kilos, por decir, 400 kilos de peso maduro, si lo que le sobra por arriba del mantenimiento permite 2,5 megacalorías, la increción de grasa y proteína será esta. Pero si permite 5,5 megacalorías de energía retenida, digamos, muchos kilos por encima o muchos kilos de materia seca por encima del mantenimiento, la increción de grasa va a ser esta, es absolutamente lógico. Les quiero y esto tiene que ver con el fundamento básico del consumo de energía y lo que pasa, el leitmotiv, y entiéndame, el leitmotiv de lo que es consumo de energía, digestibilidad y tipo de proceso en la industria de la carne. Si yo tengo en este gráfico, esto lo tienen que haber visto en nutrición, tengo porcentaje de digestibilidad de la materia seca o en su defecto o una medida equivalente convertido en energía metabólica o concentración de energía de megacalorías de energía metabólica por kilo de materia seca, ¿sí? Y acá tengo los kilos de materia seca consumidos, ¿sí? El consumo hace esto, sube hasta el 67%, más o menos el 70% de la de total de nutrientes digestibles o hasta 2,6 megacalorías de energía metabólica por kilo de materia seca. Sube y baja. ¿Estamos de acuerdo? Acá hay, digamos, mucha fibra. Vamos a suponer que acá los bichos están comiendo paja de trigo. ¿No es así? O un diferido
de una carbono 4 en un lugar donde hay diferidos buenos de carbono 4. Y acá están en un feedlot comiendo 90% de maíz. ¿Es así? Entonces, acá opera el control físico del consumo, el llenado, y acá opera el control químico, metabólico, los productos que se acumulan y que le dicen al bicho no comas más. Ahora, eso pasa con la materia física, con la materia seca, límite físico y límite metabólico. Pero en un punto, digamos, cuando si yo en lugar de expresarlo en kilo de materia seca, lo expreso en megacalorías de energía metabólica, las megacalorías, como esta comida fue cada vez mejor más digestible, se fueron incrementando hasta que llegaron a un punto donde el límite fue metabólico. El bicho explotaba si comía más. Entonces el consumo de energía se mantuvo constante y operó el límite metabólico. Ahora, esto tiene dos, dos eh, consecuencias importantes que ustedes tienen que entender. ¿No es así? Vamos a suponer el mismo bicho, el mismo animalito de igual peso actual, ¿sí? Igual peso maduro, del mismo frame, si a uno le doy de comer en este lado y al otro le doy de comer en este lado, el ADPB va a ser diferente. Este va a tener un ADPB menor, con menor cantidad de, de, de grasa y probablemente la misma cantidad de proteína, y si no está muy, digamos, por debajo de los 700 gramos, digamos. Y este va a tener un ADPB mayor con mayor porcentaje de grasa en cada incremento de peso. Y además de esa diferencia, suponete que sean dos terneros de 220 kilos, a este con el menor ADPB le voy a levantar el peso maduro y a este con el mayor ADPB le voy a bajar el peso maduro porque lo voy a terminar antes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, hay otra consecuencia de este gráfico que ustedes tienen que tener claro. Esta sección de acá es de las recrías y la cría. ¿No es así? Donde las eficiencias de conversión, sacando los límites de edad, son peores, porque porque para el mismo consumo de materia seca uso más kilos, y esta de acá es para el sistema de feedlot, porque con poco consumo meto más alto ADPB, con más increción de grasa y una terminación más fácil y con menos kilos de materia seca. ¿No es así? Bien, en este cuadro tienen, es el último cuadro complicado. En este cuadro tienen tres grupos de datos, ¿sí? Que representan diferentes porcentajes del peso maduro, 60% del peso maduro, 70% del peso maduro, 80% del peso maduro. En el primer caso, digamos, esto es ganancia de peso, baja ganancia, más alta ganancia, y estos son los gramos de proteína por día. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los gramos, en gramos día depuestos, ¿no es así? Depositados en el organismo del animal, consecuencia de lo que comieron, reflejo directo de lo que comieron. ¿No es así? Pero acá estamos hablando de composición corporal. Y quiero que se fijen una cosa. En los tres porcentajes, a ver, vamos primero con la grasa. ¿No es así? La tasa de acreción de proteína
fue constante adentro de cada uno de los 3 niveles de madurez. Cuando era el 60% del peso maduro, fue constante en los diferentes ADPB. Cuando eran el 70% del peso maduro, fue constante cuando, digamos, en los diferentes grados de ADPB. Y en el caso del 80% del peso maduro, fue constante en el, digamos, a lo largo de los diferentes ADPB. Es por la reglita esa de los 550 gramos. ¿No es así? Fue constante, porque cada una de estas puntas, acá tengo animales de frame grande y acá tengo animales de frame chico. Que son capaces de ganar menos kilos como tasa relativa de crecimiento. ¿No es así? Ahora, la tasa de increción de proteína aumentó a lo largo de los diferentes ADPB, dentro de cada grado de madurez, de la mano de que estos eran de frame grande y estos eran de frame chico. ¿No es así? Bien. A ver. Acá tienen ADPB promedio, ¿sí? Y días en alimentación adentro de un feedlot. Fíjense cómo varía la tasa de ganancia. ¿Por qué varía? Porque acá, digamos, en un momento, digamos, le pone proteína y en un momento la deposición de grasa empieza a hacerse meseta la deposición de grasa y baja la ADPB. Digamos, y esto uno debe estar atento porque si se me pasa la tropa dentro del feedlot, pierde eficiencia de conversión. ¿No es así? Y fíjense cómo en la medida en que bajó el ADPB, por más que el consumo va a bajar, como de poner grasa me sale el doble que de poner proteína en términos de costo calórico, la eficiencia de conversión disminuye. Conclusiones. El primer driver del crecimiento, el crecimiento está de la mano del peso maduro. Los animales de frame más grande tienen más potencial para crecer, ¿sí? En términos absolutos. El peso maduro puede ser influido por genética, lo que no quiere decir que siempre sea conveniente. Ahí es muy difícil, sobre todo en un ambiente tan extremo como el que se encuentran ustedes. Es probable que hay frames que son insoñables para la zona árida. No es así, pero en términos generales, los animales de frame más grande crecen más si no hay, digamos, si está el combustible. Es así porque tienen mayor peso maduro. El peso maduro puede ser influido por la genética, por el nivel nutricional, por la enfermedad, digamos, aumentándolo, disminuyéndolo, por los implantes. En RC lo vamos a ver, creo que se los puse eso. Cuando hace los pesos de referencia, cambia los pesos de referencia de acuerdo al uso o no de implantes. Acá los tenemos prohibidos, pero los americanos usan muchísimo implantes, digamos, combinaciones de estrógenos o derivados de estrógenos y andrógenos o derivados de andrógenos, ¿no es así? Pero independientemente de cualquiera de estos factores que nosotros hagamos actuar sobre la curva de crecimiento, lo que modifica la tasa de crecimiento es la modificación del peso maduro. Yo lo que hago es levantar o bajar el peso en el que finaliza la cuestión. Y de acuerdo a eso es que se va a modificar la tasa de ganancia diaria. Para niveles restrictos de consumo, a medida que aumenta la ADPB, aumenta la deposición de grasa, lo vimos en los cuadros, y se mantiene la de proteína, siempre que no sean ADPB, que no sean restricciones muy extremas. Y
para alimentación ad libitum, la proteína aumenta con el ADPB, porque el ADPB cambia con el peso maduro, ¿no es así? Dentro del mismo peso maduro no pasa eso, pero estamos comparando diferentes pesos maduros, y la grasa aumenta hasta un nivel que podría estar entre los 500 a 600 gramos por día, y luego se ameseta por una cuestión de acumulación de energía. Los niveles altos de nutrición temprano, esto es importantísimo, muchachos, disminuyen el peso maduro, y de allí sale la necesidad, dependiendo del frame, de crear los planteos de invernada, de crear las restricciones, de alargar los bichos. Hay tantos planteos como se les pueda ocurrir en términos de restricción. Tenemos restricción en corral, que es difícil de manejar y que a su vez puede ser restricción en corral con una comida de alta concentración de nutrientes, más difícil de manejar porque por lo general da muy poca comida y los bichos se pelean entre ellos, entonces la competencia dentro de esos corrales adquiere una importancia vital, digamos, que puede ocasionar líos y que hace que sea importante que los corrales sean muy parejos en tamaño, o puede ser una restricción en base a que la concentración de nutrientes de la comida sea baja, entonces los bichos coman mucho, se hagan más panzones, pero aumenten menos de peso y puedan levantar su peso maduro. ¿No es así? Y eso es la restricción en corral. Y puede ser la restricción en ausencia de comida. Digamos, las invernadas largas o esos que compran novillos, que cada vez es más común y que probablemente no sea un negocio biológico, pero para muchos sea un negocio económico de adecuarse a la inflación y a la economía cambiante de nuestro país, que es amontonar novillos que por poco que hacen en campos extremos y por ahí hacen más que vacas destetándose al 50%. ¿Es así? Ahora, esos bichos que se recrían de esa manera con esa invernada larga son estos, digamos, son estos que vimos aquí. ¿Es así? Son estos que vimos aquí. Estos de la curva A, digamos, estos de acá. ¿No es así? Podrían ser estos de la curva B. No sé si fui claro. Bien. A ver. Perdón. Y seguimos. Bueno, alterar la composición corporal vía alterar el tamaño maduro son efectos muy conocidos por los invernadores, ¿sí? Digamos, en ganado chico, alimentado con con alta energía, tuvo engorde acelerado y menor peso a la faena. Es un efecto conocidísimo. Acá en Argentina tenemos problemas tremendos con eso, ¿sí? Y con la necesidad del dueño de los novillos de facturar. ¿No es así? Digamos, en el apuro en facturar, porque por facturar, factura más manejando porque produce más carne, ¿no es así? Manejando las cargas pesadas. Cada uno defensor de su idea. Yo, de todas maneras, lo lógico es, digamos, producir novillos más pesados porque se produce más carne. ¿No es así? Bueno, estas son justificaciones. Por eso se pone un periodo de desarrollo entre el destete y la entrada al fildo, que se llama recría. Esto retrasa la deposición de grasa para que el marmoreo de choice a un peso mayor, para que la terminación, en realidad no es marmoreo, porque nosotros trabajamos prácticamente sin marmoreo, pero para que la terminación se dé un peso mayor. Las de alto peso maduro no necesitan ese periodo, pero hay que ver hasta dónde se la bancan en el sistema. ¿Me explico? Estas evidencias muestran que el peso maduro puede ser reducido por una sobreoferta
de energía durante la segunda mitad de la fase de crecimiento. ¿No es así? Entonces, para tener en cuenta en el resumen, en base a peso, esto lo vimos en la clase pasada, digamos, si yo grafico peso contra tiempo, tengo en cantidad absoluta de grasa, siempre incremento de grasa, en cantidad absoluta de músculo, siempre incremento de músculo, y el hueso que incrementa una tasa menor porque acabó el crecimiento longitudinal. Obviamente, digamos, con menor, digamos, cuanto más tarde lo saque, menor porcentaje es en términos de porcentaje. Y en base a porcentaje, el músculo, digamos, baja y la grasa aumenta porque acá tengo el animal terminado y acá tengo el animal recriado, digamos, ¿no es así? Ahora, digamos, si yo tengo un punto o edad óptimo a la faena para a un animalito y tengo en kilos de grasa y en kilos de proteína, tengo estas tasas de acreción de, digamos, de estas cantidades de músculo y grasa en el tiempo, en el animal total, en el animal de frame grande, el punto de faena será ese, y en el animal de frame chico, el punto de faena será este. Esto en peso, pero en porcentaje, digamos, para diferentes pesos, el porcentaje de músculo y de grasa será constante. Es así, el músculo bajará hasta el 65%, la grasa subirá hasta el 23%, a estos kilos para el frame chico, a estos kilos para pero la composición será constante y eso es, digamos que eso viene a raíz de que el momento óptimo composicional es constante para todos los frames. El momento óptimo de faena, digamos, ¿no es así? Les voy a hacer esto rápido, digamos, como hay tantos frames en este Fox, del que vimos, el primer trabajo que vimos es de este Fox, desarrollaron un concepto que se llama peso equivalente devastado, que es lo que usa NRC para igualar los requerimientos, para que la energía contenida y la proteína contenida en un porcentaje dado del peso maduro en los diferentes frames sea igual entre los 9 frames. Entonces hace una corrección que se llama peso equivalente devastado. ¿No es así? ¿Qué es esta formulita? El peso actual devastado contra, digamos, el peso de referencia de Garrett. Garrett es un trabajo que se hizo en los 70, que los tipos, no me acuerdo la cantidad de novillos que molieron para, digamos, determinar composición corporal. ¿No es así? Y son estos tres datos de acá. A 478 kilos, el novillo de Garrett tenía 27,8, 462 a 27%, y con trazas de marmoreado tenía 435, el 25% de grasa corporal. Y después el peso final devastado de la clase. Entonces, da una proporción, lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Acá les quiero mostrar que el peso final devastado se incrementa, se baja 25 a 50 kilos cuando no se usa un implante estrogénico. Se incrementa 25 a 50 kilos cuando, digamos que en definitiva NRC toma, si no pone implante, toma el peso final devastado del cálculo. Si no pone implante de estrógeno, lo baja. Si pone implante de estrógeno, es el peso que toma. Y si pone implante con acetato de trembolona, lo sube el peso final devastado. ¿No es así? Cuando las ganancias de peso son bajas,
levanta el peso final devastado. Y cuando se usan raciones altas en energía desde el principio, baja el peso final devastado. Es todo lo que estuvimos viendo reducido en 4 renglones. ¿No es así? ¿Cómo se ve esto que les acabo de mostrar, difícil de entender en la filmina anterior? Aquí. Aquí tengo peso final devastado, peso vacío, que es el idioma en el que hablan los investigadores, y tengo Vaquillonas Angus, Vaquillonas Holando, novillos Angus, novillos Holando, dos frames extremos, uno grande y uno chico, toros Angus, toros Holando. Porcentaje de body fat, 26% en este caso ahí, ¿no es así? Y fíjense que el novillo de referencia de Garrett es este. Está en esta línea. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace NRC 2016 cuando agarra, por ejemplo, un novillo Angus de frame 3, este de acá, ¿sí? Que pesa 300 kilos? Pesa 300 kilos, pesa actual 300 kilos. ¿Cuál es su peso equivalente? Entonces, su peso equivalente es, su peso maduro, esta formulita se las pasé, digamos, lo podemos calcular para un frame 3 en 431 kilos. ¿No es así? Entonces, su peso maduro es 431 kilos. ¿No es así? Su peso final, el peso al que va a llegar a su peso maduro, son 431 kilos. El peso de referencia para marmoreado moderado que vimos en la filmina anterior son 462 kilos. Entonces, tengo tres datos: el peso actual, el peso maduro del animalito en cuestión, según el frame que tiene, que son los 431 kilos, y el peso del novillo de referencia, que son 462. Entonces, su peso equivalente, ¿sí?, es 300, que es su peso actual, por la fracción de 462 dividido 431. Es decir, que el novillo este, ¿sí?, el novillo este de Angus de 300 kilos equivale en el novillo de Garrett, ¿sí?, a, perdón, en el novillo de Garrett equivale a un peso de 321 kilos. Es decir, que el novillo para el novillo de 300 kilos Angus, ¿sí?, el peso de referencia del novillo de Garrett, perdón, va a estar ahí, ¿sí?, que son, digamos, de 321 kilos. Es decir, que la misma composición corporal, digamos, el novillo del Angus, problema, a los 300 kilos va a tener la misma composición corporal que la que tiene el novillo equivalente, el novillo de referencia de Garrett a los 321 kilos. Y en base a esta cuenta, al peso equivalente, es que va a calcular todas las ganancias de peso y todos los cálculos del programa. Bueno, vamos a cortar acá. En todo caso, esto lo podemos repetir la próxima vuelta. Muchas gracias.